varios años atrás, muchos años atrás, deben ser unos 6 o 7, les conté la historia, a los que en ese entonces me seguían en Punto de Vista, ¿no? Les conté la historia de cómo una importante y reconocida atea joven norteamericana anunció en su blog de pronto que la dejaran de considerar bloguera atea para que comenzaran a considerarla bloguera católica. ¡Boom! Fue una tremenda bomba, especialmente para sus amigos ateos, porque consideraban que ella era una de las argumentadoras a favor del ateísmo más articuladas. Su nombre es Lía Libresco, ¿no? Y tal vez ustedes la recuerden, y los que no pueden buscar en www.preguntasdefe.com, www.preguntasdefe.com, su nombre, ¿no? Se escribe Lea, L-E-A-H, Lía, se pronuncia en inglés, y su apellido es Libresco, tal como suena, un apellido italiano, hija de origen italiano. Bueno, resulta que muchos años después, ahora ya casada con un católico, siendo una de las voces católicas más importantes de gente joven ahora, Lía escribe un artículo muy importante sobre cómo la vulgaridad, especialmente de naturaleza sexual, en los diálogos, incluso en situaciones informales, o en el ámbito del trabajo, de la universidad, en realidad se han convertido en un medio para normalizar el abuso sexual, donde fundamentalmente las mujeres son las primeras que terminan perdiendo. Entonces, esto es importante porque muchas veces se considera que las bromas sexuales, las bromas vulgares, son simplemente parte de la simpatía, se entiende como sentido del humor, y una persona que se siente incómoda o que no comparte estas bromas simplemente decide que o es interpretada como una persona extremadamente religiosa, fanática, mojigata. Hay una multitud de adjetivos que se utilizan en estas personas que, como quien les habla, no estamos de acuerdo con participar en ese tipo de conversaciones. Y creemos que esas conversaciones no son buenas. Bueno, aquí Lía Libresco presenta un argumento que es sumamente importante y que explica por qué los católicos no hacemos bien, ¿no?, en permitir la vulgaridad alrededor nuestro. Y no hacemos bien participando, menos todavía participando de ese tipo de conversaciones, para que no nos consideren que somos fanáticos religiosos, ¿no? En los grupos de WhatsApp, por ejemplo, ¿qué tipo de comunicación nosotros permitimos? Un amigo que es padre de familia de un colegio católico me enviaba algunos memes en WhatsApp que eran muy decentes sobre el coronavirus, todos estos que se están poniendo de moda, que son bastante graciosos, ¿no? Muy cómicos. Y decía, oye, ¿de dónde te envían todos estos memes? ¿De tu grupo de colegio católico? No, me dice, los de mi grupo de los padres de familia de colegio católico no los puedo compartir contigo porque son extremadamente vulgares y algunos pornográficos, ¿no? Entonces, yo pensaba, ¿cómo puede ser que los padres de familia de un colegio católico compartan ese tipo de basura? O sea, ¿qué les hace pensar que eso está bien, ¿no? Y aquí Lía Libresco, en este artículo que publicó en la revista Fair Things, ¿no?, es una revista cultural de inspiración cristiana, o sea, ecuménica, católicos, evangélicos, etc. Ella decía que en C.S. Lewis, este gran autor cristiano británico, ¿no?, decía que la vulgaridad sexual se puede distinguir en dos, ¿no? Que en algunos casos
son un pecado contra la castidad cuando, las palabras de C.S. Lewis, acá lo traduzco textualmente, el objetivo es excitar la lujuria en sí mismos y en otros. Es un pecado contra la virtud de la castidad, esta vulgaridad sexual, contra la castidad cuando el objetivo es incitarse sexualmente a sí mismo o a otros, ¿no? Y es un pecado contra la caridad, o sea, no contra la castidad, cuando el propósito es impactar o avergonzar a otros. Y esta es una descripción, digamos, de principios de la primera mitad del siglo XX, que sigue teniendo una validez absoluta, porque curiosamente las personas que yo escucho que comparten estas vulgaridades, que hablan de esa forma o que utilizan las redes sociales de esa forma, ¿no? Poniendo cosas, compartiendo cosas vulgares en los grupos de WhatsApp, etcétera, son personas que efectivamente o tratan de incitar en los otros o en las otras el deseo sexual, o en sí mismos principalmente, o simplemente tratan de impresionar. O sea, con esto voy a choquear a mis amigos, les voy a dar un choque para electrocutarlos, ¿no? Pero Lía Libresco dice, yo estoy de acuerdo con esta división o con esta distinción que hace C.S. Lewis, pero también agregaría que en algunas ocasiones es un pecado contra la conciencia, porque las personas que se involucran en este tipo de comunicación depravada, lo que quieren es mantener un callo en el alma. ¿Y por qué? Porque las personas que terminan involucrándose en este tipo de diálogos, de juegos, de intercambio de comunicaciones, finalmente lo que hacen es, dice Lía Libresco, lo que terminan haciendo es silenciando esa voz pequeña pero fundamental de la propia conciencia. Lo que quieren es aplastar la conciencia, ¿no? Y Lía Libresco sigue escribiendo, dice, mientras más adoptamos la vulgaridad y el, entre comillas, romper tabúes, ¿no? Romper tabúes. Abro un paréntesis acá. La Universidad Católica del Perú, ¿no? La pseudo Universidad Católica, organizó un curso de masturbación femenina que se llamaba, lo llamaba con un nombre vulgar, comparando el órgano genital femenino con una fruta, ¿no? Entonces, cuando nosotros en Así Prensa llamamos a la universidad, nos dijeron que sí, o sea, que hace tiempo que tienen estos cursos de masturbación femenina, porque ya no debería ser un tema tabú, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos encontrado el uso de la palabra tabú? Ah, no, eso no es tabú, o yo ya no tengo tabúes, etcétera. Cuando en realidad las personas lo que hacen es que tienen una fobia a la decencia, ¿no? Tienen fobia a lo que es limpio, noble, puro y decente, ¿no? Y dice ella, vuelvo al texto de Lía Libresco, en la medida que más abrazamos la vulgaridad y creemos que romper tabúes es liberador, más pie le damos a que los depredadores sexuales florezcan. ¿Por qué? Porque permitimos que se confundan y se mimeticen en un ambiente vulgar. O sea, es próspero entre todos esos que están bromeando con vulgaridades sexuales. Hay personas que le están haciendo porque creen que es liberador. Hay personas que creen que lo están haciendo porque son cool. Y hay personas que lo están haciendo porque tienen temor de parecer que son unos mojigatos o que son fanáticos religiosos. Pero el hecho de que todas estas personas lo hagan permiten que un grupo adicional extremadamente peligroso, que son los abusadores sexuales,
se sumen a ese grupo y a ese tipo de diálogo y de comunicación. ¿Por qué? Porque como dice Lía Libresco, resulta que en esa circunstancia están a salvo. Y Lía comparte una anécdota. Dice, una vez tuve que salir de una reunión que estaba sucediendo en mi propia sala de mi casa, cuando vi que algunos de las personas que estaban invitadas a esta reunión comenzaban a discutir y a comparar con detalles repugnantes los aspectos sexuales de aventuras sexuales pasadas, ¿no? Y dice, mira, yo me fui de mi propia casa porque no tenía intención en participar en romper la intimidad para escuchar los detalles de cuerpos que alguna vez fueron recibidos como un don y que simplemente eran arrojados como pedazos de carne y de basura para que los demás de alguna manera lo disfrutaran, ¿no? Yo creo que luchar contra este tipo de crudeza casual es necesario. Tú y yo tenemos que luchar en contra de esa vulgaridad porque primero, dice Lía Libresco, esta vulgaridad sí ejerce violencia en la manera como nos entendemos a nosotros como seres sexuales, en el sentido que nuestra sexualidad tiene un lugar y un valor en medio de nuestras vidas. No es un tema que tiene que ser vulgarizado, porque simplemente va borrando las líneas que separan la vulgaridad del acoso sexual. Nosotros, dice Lía Libresco, no deberíamos permitir que los depredadores se oculten detrás de la noción de que todo uso de la sexualidad que puede hacernos sentir incómodos es algo que tiene que ser usado todo el tiempo. Y no puedo más que decir, hermanos, que estoy completamente de acuerdo y que agradezco que Lía haya tenido la valentía de referirse a este problema, porque lamentablemente es un problema real. Y los católicos no podemos ser indiferentes a él. Que tengas un buen día.